Recientemente un hermano de la iglesia llamó mi atención a una porción de las lecturas matutinas de Spurgeon. No sé cuántos de ustedes conocen ese devocionario diario y lo usan en sus devocionales particulares. Y este hermano llamó mi atención a una lectura que aparece, si mal no recuerdo, el 18 de septiembre, en la fecha del devocional, donde este famoso predicador habla acerca de la relación que existe entre la fe que justifica y la santidad del creyente. Y voy a permitirme citar un extracto de lo que escribió Spurgeon al respecto. Dice él: nunca hallarás la verdadera fe desligada de la verdadera piedad. Por otra parte, nunca hallarás una vida verdaderamente santa que no tenga por fundamento una fe viva en la justicia de Cristo. Debemos tener fe, pues ella es el fundamento, pero debemos también tener santidad de vida, porque la santidad es el edificio. ¿De qué le sirven al hombre en día de tormentas los simples cimientos de un edificio? ¿Podrá acaso refugiarse en ellos? Lo que él necesita es una casa que lo proteja, la que a su vez debe tener sólidos cimientos. Así nosotros necesitamos el edificio de la vida espiritual si queremos tener fortaleza en el día de la duda. Pero no procures una vida santa sin fe, pues eso sería como levantar una casa que no puede dar abrigo permanente por no estar fundada sobre una roca. Pongamos juntos la fe y la vida, y ellas harán que nuestra piedad sea permanente. Lo primero que se hace cuando se va a edificar una casa es levantar o construir el cimiento, el fundamento, la base sólida sobre la cual descansará el edificio. Pero una vez hacemos la zapata, hacemos el fundamento, hacemos el cimiento, entonces levantamos el edificio. Este hombre, Spurgeon, en una forma tan peculiar que lo caracterizaba, dijo algo similar a lo que predicábamos hace unos domingos atrás. Si un pecador preguntare ¿qué debo hacer para ser salvo?, la única respuesta bíblica es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la única respuesta posible a un pecador que, angustiado por la conciencia herida por sus pecados, pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Somos salvos únicamente por la fe. Por medio de la fe, el pecador es justificado delante de Dios. Cuando el pecador llega delante del trono de Dios, pidiendo misericordia, persuadido de que sus obras no pueden mover a Dios a tratarlo con bondad, persuadido de que lo único que merece es el infierno, tal pecador pide ser aceptado en base a la justicia de Cristo, en base a su obra redentora en la cruz. La Biblia asegura que esa persona es declarada justa delante de Dios. Y eso es justificar. La justificación es una declaración legal que hace Dios del pecador arrepentido, una declaración hecha en base a la justicia de Cristo y a su obra salvífica, la cual es puesta a nuestra cuenta o, para usar un lenguaje teológico, imputada por medio de la fe. Así que la fe, como dice Spurgeon, es la base, el cimiento sobre el cual hemos de construir el edificio de nuestra vida cristiana. Pero hermanos, luego que el cimiento ha sido colocado, el edificio comienza a ser edificado, y ese edificio no es otro que una vida de santidad y de obediencia. Primero ponemos el fundamento, la fe en Jesucristo, pero luego el edificio comienza a ser edificado, y ese edificio no es otro que una vida de santidad y obediencia. Volviendo a una ilustración que usamos hace unos domingos atrás, cuando un niño es engendrado y nace, y recuerden que nadie toma la decisión de nacer, nadie dice cualquiera nace en una familia de la tierra, no, es una decisión que hasta cierto punto ni siquiera la toman nuestros padres, pero ellos son los agentes activos, vamos a decirlo así. Pero cuando un niño nace, si nace vivo, de inmediato comienza a manifestarse en él esta vida que ya posee. El niño comienza a respirar, el niño comienza a gatear, comienza muy rápido a llorar, luego comienza a caminar, luego a hablar. Pero a nadie se le ocurriría decir que es el llorar o el gatear o el caminar o el hablar que le dio vida a ese niño, ¿verdad que no? De ninguna manera.
El llorar, gatear, caminar es lo que manifiesta que ese niño tiene vida. Pues de la misma manera no podemos decir que el andar en santidad es lo que le da vida a un pecador, porque si decimos eso estamos predicando salvación por obra. No, hermanos, somos salvos únicamente por la fe, pero tan pronto somos salvos por medio de la fe, Dios imparte vida al pecador. Y desde que Dios imparte vida al pecador, esta vida comienza a manifestarse. ¿Cuánto tiempo pasa entre el nacimiento de un niño y la manifestación de su vida? ¿Cuánto tiempo ocurre de eso? Los que hemos tenido el privilegio de estar alguna vez viendo un parto, sabemos que inmediatamente el niño nace, si no llora, le dan una nalgada para que llore. Y ese lloro es una manifestación de que ese niño tiene vida. Pues de la misma manera, cuando a un pecador se le imparte vida espiritual por parte del Espíritu Santo, de inmediato esa nueva vida comienza a manifestarse en él. ¿Y cuál es la manifestación? Una vida de santidad y obediencia. En palabras de Spurgeon, la fe es el cimiento, la santidad es el edificio. No hacemos absolutamente nada con un cimiento sin edificio, ni tampoco podemos levantar un edificio sin cimiento. Por eso es que el autor de Hebreos dice en una forma tan tajante en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y noten, hermanos, que el autor de Hebreos no dice sin los cuales, pero él menciona dos cosas allí. Él dice seguid la paz y la santidad. Sin embargo, dice sin la cual, la santidad, que es la última que menciona, nadie verá al Señor, porque la paz con todos depende de nuestro andar en santidad. Desde que un creyente comienza a andar mal en su vida de santidad y su relación con el Señor, de inmediato eso comienza a manifestarse en sus relaciones particulares, en sus relaciones horizontales. Como hemos dicho antes, esa santificación viene a nosotros en tres etapas distintas. En primer lugar, una inicial, la cual ocurre en el mismo momento de la conversión y en la cual Dios nos liberta del dominio del pecado en una forma radical. Luego viene una etapa progresiva en la cual tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir lidiando, tratando con el pecado que aún mora en nosotros, ya no como nuestro rey, pero sí como nuestro enemigo. Y finalmente, una etapa final en la cual ya no tendremos nunca más problemas con el pecado. ¿Cuándo será eso? Cuando lleguemos al cielo y tengamos cuerpos glorificados. El domingo pasado concluimos en la mañana nuestro estudio de la santificación inicial. Y en la tarde introdujimos el tema de la santificación progresiva. Vimos primeramente la base bíblica que teníamos para afirmar que la santificación en el creyente es un proceso. ¿Hay base bíblica para decir que la santificación en el creyente es un proceso? Claro que sí. Por alguna razón el apóstol Pablo dice que debemos perfeccionar la santidad. Si ya la santidad nuestra estuviera en el grado máximo que pudiese lograr, entonces no podríamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Por otra parte, vimos las razones por las cuales la santidad tiene que ser un proceso. Dijimos, en primer lugar, porque aún mora el pecado en el creyente, y por eso tiene que ser un proceso la santificación. Y en segundo lugar, porque a Dios le ha placido, le plugo a Dios, tratar con el pecado que aún mora en nosotros a través de un proceso. Y finalmente vimos cuál es la meta de ese proceso. Hermanos, la meta de ese proceso es simple y llanamente, por un lado, erradicar toda corrupción que aún queda en nosotros y por el otro lado, ser igual a Jesucristo. Oh, pero ¿quién puede alcanzar una meta semejante en esta vida? Absolutamente nadie. Pero tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando en base a esa meta. El hecho de que la meta no se pueda lograr en esta vida no puede llevarme a mí a sentarme impotente y decir yo no voy a hacer nada porque yo sé que yo no voy a llegar allí. Y pusimos el ejemplo de los esposos. La Biblia le manda a los esposos a amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Y yo quisiera saber cuáles de los esposos que están aquí en esta mañana puede levantar su mano con conciencia limpia y decir, yo amo a mi esposa exactamente como Cristo ama a su iglesia.
Le voy a decir lo mismo que decía el domingo pasado. Si usted dice que sí, me gustaría preguntarle a su mujer a ver qué piensa ella de eso. Nadie ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, exactamente igual. Pero hermanos, esa es la meta. Y es hacia allí que debemos movernos y diariamente debemos examinar nuestra vida. ¿Estoy amando yo a Cristo, a mi esposa como Cristo amó a su iglesia? Esa es la meta. No podemos tener una meta distinta a la de Dios. En el estudio de hoy, nosotros consideraremos los agentes que operan en ese proceso de santificación. Ese es el tema que vamos a tratar hoy en la mañana y en la tarde. Los agentes que operan en este proceso de santificación. Y el domingo pasado una niña se me acercó y me preguntó que qué significaba eso de agente. ¿Qué significa eso de los agentes que operan en el proceso de santificación? Y supongo que tal vez otros, como esta niña, se estarán preguntando exactamente lo mismo. Y como vamos a estar hablando en la mañana y en la tarde de los agentes que operan la santificación progresiva, permítanme explicar primero a qué yo me estoy refiriendo. Un agente no es más que aquella persona que está involucrada en una actividad. En otra palabra, lo que vamos a responder esta mañana y en la tarde es: ¿quiénes son los que trabajan para hacer posible que los cristianos crezcan en santidad? ¿Quiénes son los que tienen esa responsabilidad de hacer posible que los cristianos crezcan en santidad? Esos son los agentes. Y como veremos hoy, hay dos agentes en la santificación progresiva. En primer lugar, el Dios Trino. El Dios Trino. Eso lo veremos en la mañana. En segundo lugar, el creyente mismo. Eso lo veremos en la tarde. Hay dos agentes que operan en nuestra santificación progresiva. En primer lugar, Dios mismo. En segundo lugar, el creyente mismo. Y lo que vamos a hacer hoy es considerar el papel que juegan cada uno de estos agentes en el proceso de santificación. Veamos en primer lugar entonces el Dios Trino como agente en la santificación progresiva. Hermanos, el mismo Dios que hizo posible nuestra santificación inicial, al libertarnos de la esclavitud del pecado, es también un agente activo en nuestra santificación progresiva. Vamos a comenzar en primer lugar viendo a Dios el Padre. ¿Está Dios el Padre activo en nuestra santificación progresiva? Vamos a Juan capítulo 17. En el capítulo 17 de Juan tenemos lo que muchos conocen como la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, en virtud de su oficio sacerdotal. La oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Es importante notar que el Señor Jesucristo está orando aquí por sus discípulos. Y es importante recalcar que sus discípulos ya habían sido santificados inicialmente. ¿Cómo vemos eso? Vamos una página más atrás, en Juan capítulo 13, versículo 10. Noten lo que el Señor dice acerca de sus discípulos. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él dijo eso porque Judas estaba presente. ¿Qué dice el Señor aquí? Ya vosotros estáis limpios. Ya Dios los purificó de sus pecados. Ya Dios los libertó de la esclavitud del pecado. En Juan capítulo 17 también el Señor dice acerca de estos discípulos que ellos eran creyentes. Versículo 8. El Señor dice al Padre: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor está orando por creyentes, creyentes que habían sido sacados del mundo. Versículo 14, en un sentido espiritual, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora bien, ¿qué pide Cristo al Padre por estos discípulos que ya habían sido limpiados, que ya eran creyentes, que ya habían sido libertados de la esclavitud del mundo? ¿Qué pide Cristo al Padre? Versículo 17, dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué le está pidiendo Cristo a su Padre? Él dice: Padre, aquí están tus hijos. Y yo te pido, oh Dios, que tú los santifiques. Obviamente el Señor está hablando aquí de santificación progresiva.
Y si el Padre no estuviera activamente involucrado en la santificación nuestra, ¿para qué Cristo le iba a pedir semejante cosa? Otro texto, Primera Tesalónica, capítulo 5, versículos 23 al 24. Dice el apóstol Pablo aquí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algún sabio debe estarse preguntando por allí: ¿y cómo sabemos que esa expresión, el mismo Dios de paz, se refiere a Dios el Padre y no a Dios el Hijo o a Dios el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y quién es el que llama al creyente, al pecador, a salvación? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice: fiel es Dios, el Padre, que os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. En toda la palabra de Dios se atribuye siempre a Dios el Padre el llamar al pecador al arrepentimiento. Hermano, qué importante convocatoria esa. Si alguno de ustedes recibiera en algún momento una carta dirigida del Palacio Presidencial de la Nación, firmada por el señor Presidente de la República, diciendo: fulano de tal, por medio de la presente queremos invitarle a usted a una reunión que vamos a tener en nuestro palacio el día tal y tal y tal para tratar asuntos concernientes a la seguridad de nuestra nación. ¿Cómo usted se sentiría? Seguramente se sentiría muy honrado. Y creo que humanamente tendría razón para ello, si el presidente pensó en usted. Hermanos, nosotros estamos aquí en Cristo esta mañana porque Dios el Padre nos llamó soberana, amorosa y eficazmente a salvación. Estamos en Cristo porque Dios el Padre, soberana, eficaz y amorosamente nos llamó a salvación. Y ese mismo Dios el Padre que nos llama eficazmente a salvación es el mismo que aparece aquí santificando por completo al creyente. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21 dice aquí, otra vez el mismo título: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, quien es el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él, ese Dios de paz, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Oigan bien, dice el Pablo aquí, o el autor de Hebreos: el mismo Dios de paz, Él haga en vosotros esa obra que los capacite para hacer aquello que es agradable delante del mismo. ¿Y por qué se le llama al Padre Dios de paz? Siempre en el contexto de la santificación. ¿Por qué? Porque solo un pecador que ha sido reconciliado con Dios, solo un pecador que ha sido amistado con Dios, puede entrar en ese proceso de santificación. Amigo, no empieces un proceso de santificación en tu vida si todavía estás en pecado, si no te has arrepentido de tus pecados, si no te has convertido a Jesucristo. Tú no estás en paz con Dios. Y por lo tanto el Dios de paz no va a obrar en ti esa santificación. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 3. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo recuerdo cuando yo era niño que en mi casa había una mata de uva. Y recuerdo que es de lo que está hablando Cristo aquí, de la vid. Recuerdo que las matas de uva tienen que ser podadas constantemente para que el tronco pueda ser fortalecido. Se le quitan todas las ramas inservibles para que las que sirven puedan dar frutos. Dice aquí Cristo: yo soy la vid verdadera. Pero ¿quién es el labrador? Mi Padre es el labrador, y es mi Padre el que tiene el encargo de limpiar esta vid constantemente. Dice aquí: todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará. Mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto.
Estos creyentes ya habían sido santificados inicialmente, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero necesitaban la constante poda del Padre para que puedan crecer en santidad. ¿Y por qué es importante que nosotros busquemos tantos textos bíblicos? Para ver que el Padre está involucrado en la santificación del creyente. No bastaría con decir que Dios en sentido general está encargado de esa obra. No, hermanos, es importantísimo para ti que tú entiendas que no solamente Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están involucrados en tu santificación progresiva, sino también el Padre. ¿Sabes por qué? Porque solo de esa manera vas a tener una imagen balanceada de quién es nuestro Dios. El cristianismo bíblico es decididamente trinitario. ¿Y qué significa eso? Que el Dios que nosotros adoramos es un Dios en tres personas. El Dios que se reveló en su palabra es un Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y por ende, nuestra vida cristiana solo será balanceada cuando la construyamos sobre ese cimiento. Cuando adoramos a Dios por nuestra justificación, debemos adorar al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres estuvieron involucrados en nuestra justificación. Pero hermanos, es lo mismo con nuestra santificación. Las tres personas de la Trinidad están involucradas. Por eso es que el creyente cuando es bautizado en el nombre ¿de quién? En el nombre, único nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, pero tres personas. Nuestra vida cristiana depende del Trino Dios desde el principio hasta el fin. Y si vamos a ser consecuentes con lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, tenemos que tener una percepción clara de este asunto. Dios es un Dios trino. Y Dios el Espíritu Santo está activo en nuestra santificación progresiva, por supuesto. Vamos a ver ahora la actuación del Espíritu de Dios. De hecho, es precisamente el Espíritu Santo quien se distingue en esta obra de santificación. Romanos capítulo 15, versículos 15 al 16. Romanos capítulo 15, versículos 15 al 16. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ustedes saben muy bien que la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué decimos que la salvación viene de los judíos? Por muchas razones. Por un lado, fue al pueblo judío en particular a quien Dios le confió sus oráculos sagrados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Escritura está compuesta por 66 libros, escrita por 40 y tantos autores, y de esos 40 y tantos autores, solo 2 no eran judíos. ¿Saben quiénes son? En el Antiguo Testamento Job, si fue el que escribió su libro, y en el Nuevo Testamento Lucas, que era un médico gentil, un médico griego. Así que la salvación viene de los judíos, en el sentido de que la revelación divina viene del pueblo de Israel, y en segundo lugar, porque nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible nuestra salvación, es judío también. Sin embargo, en esta dispensación, la pared que separaba a los judíos de los gentiles ha sido echada abajo. Hay un solo pueblo de Dios, compuesto de judíos y de gentiles. Pero ¿cómo esos gentiles iban a ser presentados delante del Señor como una ofrenda agradable a Él? Dice aquí, santificada por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Pablo está hablando aquí de la santificación progresiva del creyente, de cómo el creyente va de gloria en gloria pareciéndose cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es el agente que obra en el creyente para que se parezca cada vez más a Cristo? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor
quien va transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Más adelante, cuando lleguemos a una parte más avanzada de esta serie, veremos la responsabilidad que tiene el creyente de mortificar el pecado, de hacer morir el pecado que aún mora en él. Pero ¿por medio de quién vamos a hacer nosotros una labor tan ardua? Versículos 12 y 13 de Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas, si por medio del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ay, hermano, te tengo una advertencia. No pretendas sofocar el pecado que aún mora en ti usando armas carnales, porque no vas a poder. Únicamente en dependencia del Espíritu, dice Pablo. Más adelante vamos a ampliar esto, pero él dice aquí, si por el Espíritu mortifican las obras de la carne, vivirán. Gálatas 5, 22 al 24. Debemos ser semejantes a Cristo e ir creciendo cada vez más en esa semejanza. Pero ese texto dice que esa semejanza es fruto de la obra del Espíritu en nosotros. Versículo 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Podríamos continuar buscando otros textos, pero preferimos centrar nuestra atención en algunas implicaciones y principios que se derivan de la actuación del Espíritu Santo en el creyente como agente santificador. En primer lugar, hablando de la obra santificadora del Espíritu, la forma en que el Espíritu Santo obra en el creyente este proceso gradual de santificación es un misterio. Hermanos, estas cosas son importantes entenderlas. La forma en que el Espíritu Santo obra en el creyente este proceso de santificación es un misterio. Dice John Murray, no conocemos la forma en que el Espíritu Santo hace morada en el creyente, ni tampoco el modo de su trabajo eficaz en los corazones, mentes y voluntad del pueblo de Dios, por medio del cual somos progresivamente limpiados de la corrupción del pecado y cada vez más y más transformados a la imagen de Cristo. Dice Murray, no conocemos el modo en que el Espíritu Santo hace esa obra de santificación progresiva. Tal cosa no deja de ser un misterio. Leemos, por ejemplo, en 2 Corintios 3:18, que por la obra del Espíritu somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Y si alguien nos preguntara cómo es que ocurre esto, no podríamos dar una respuesta precisa de eso. O alguno de ustedes puede decirle cómo es. Si alguno de ustedes puede, por favor, explíqueme, porque yo no lo entiendo del todo. No deja de ser un misterio. Como bien señala este teólogo John Murray, el Espíritu Santo obra eficazmente, es eficiente su labor en los corazones, las mentes y la voluntad del pueblo de Dios. Y si bien es cierto que hay ocasiones en que el creyente es consciente de esa obra, hay momentos en que el creyente es consciente de esa obra del Espíritu en él. No podemos circunscribir esa obra a los momentos en que somos conscientes de ella. ¿A usted no le ha pasado que usted dice, yo percibo que Dios está haciendo una obra en mí? Yo tenía problemas antes con esto y yo veo victoria en mi vida sobre ese pecado. Yo me doy cuenta de que el Señor realmente en estas semanas ha estado obrando en mi vida. Pero hermano, no pienses que el Espíritu Santo está obrando solo cuando tú te das cuenta de ello. Porque la mayoría de las veces el Espíritu de Dios está obrando eficazmente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, y nosotros no nos damos ni cuenta de eso. Ni cuenta. Por un lado, el creyente debe cooperar conscientemente, como veremos esta tarde, en este proceso de santificación. Pero por el otro lado, muchas veces el Espíritu obra en nosotros y no estamos conscientes de que tal cosa está realmente ocurriendo. El Espíritu Santo se encuentra actuando constantemente en nosotros. Constantemente. Y si tratáramos de descubrir
la forma en que su gracia y su poder están actuando en cada momento de nuestras vidas, comprenderemos cuán lejos estamos de poder diagnosticar la obra secreta del Espíritu. Como dice el autor de Eclesiastés, si tú no puedes saber cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, ¿cómo vas a poder entender la obra que hace Dios en la gente? ¿Cómo vas a poder entenderlo? Si ni siquiera podemos entender cómo es que los huesos de un niño crecen en una mujer encinta. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo vamos a entender entonces? En cada momento vamos a coger un estetoscopio espiritual y decir, aquí veo el Espíritu, lo estoy sintiendo, se está moviendo dentro de mí. Como bien señala John Murray, no debemos suponer que la medida de nuestro entendimiento o experiencia es la medida de la obra del Espíritu. No supongamos tal cosa. Para muchísimos, son muchos los capítulos de la Biblia que has leído. Son muchas las conversaciones que has tenido con Dios en oración. Son muchas las conversaciones edificantes que has tenido con el pueblo de Dios. Son muchas las aflicciones que has tenido que sobrellevar a todo lo largo de tu vida cristiana. Y muchos de esos capítulos de la Biblia, muchos de esos sermones, muchas de esas oraciones ya se te olvidó. No las recuerdas. Pero sabes una cosa, gracias al Señor, el fruto de tales cosas están allí. Tú no puedes determinar cómo ni cuándo el Espíritu Santo usó esos sermones, usó esos capítulos de la Biblia, usó esos tiempos de oración para santificarte. Tú no puedes diagnosticarlo y ponerle en un papel y ponerlo por fecha. Pero hermano, aunque tú no estés consciente de ello, todas esas cosas que posiblemente tú en tu mente consciente ya fueron olvidadas, están trabajando en ti y el fruto aún permanece. Gracias al Señor por eso. Y por otro lado, si es el Espíritu Santo el agente primordial de santificación en el creyente, debemos cultivar un profundo sentido de dependencia del Espíritu Santo. Debemos cultivar un profundo sentido de dependencia del Espíritu Santo. En esta tarde, en el estudio, veremos que el creyente es un agente activo de su propia santificación. Es un agente activo, pero aún esa actividad personal de la cual el creyente es responsable, aún en el cumplimiento de esas responsabilidades, el creyente no debe perder de vista ni por un momento que sin la ayuda del Espíritu Santo, tales esfuerzos serían inútiles. Aun cuando el creyente está cumpliendo lo que es su responsabilidad, el creyente debe recordar que sin la ayuda del Espíritu Santo, tales esfuerzos serían inútiles. Cuando un creyente hace uso de los medios asignados por Dios para crecer en gracia, pero no lo hace con humildad, reconociendo sus limitaciones y en dependencia del Espíritu Santo, ¿saben cuál es el resultado? ¿Saben cuál es el resultado de un creyente que lee mucho la Biblia, pero no en dependencia del Espíritu Santo? El creyente que está mucho tiempo en oración, pero no en dependencia del Espíritu Santo. El resultado es orgullo y autopromoción. Él dirá, wow, cuánto he progresado en mi vida cristiana. Mientras los hermanos de la iglesia están allí perdiendo el tiempo, mírame a mí aquí, en mi tiempo devocional leyendo la Biblia, orando. No falto a ninguno de los cultos de la iglesia. Hermano, eso es orgullo y autopromoción. Si usamos los medios de la gracia, pero no en dependencia del Espíritu Santo, eso será fuente de pecado en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos saber si estamos o no dependiendo del Espíritu Santo como deberíamos? ¿Cómo podemos saber si estamos o no dependiendo del Espíritu Santo como debiéramos? Dice el pastor Albert Martin, la prueba ácida de nuestra dependencia del Espíritu Santo es el foco, la frecuencia y el fervor de nuestras oraciones por la asistencia del Espíritu. Esa es la prueba. El foco, la frecuencia y el fervor de nuestras oraciones por la asistencia del Espíritu. ¿Saben, hermanos, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo?
Si un padre siendo malo, su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra, ¿verdad que no? Por más malo que sea ese padre. Y si su hijo le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. Pues cuánto más, dice el Señor, no dará Dios nuestro Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oh, pero no dice la Biblia que ya los creyentes recibimos el Espíritu Santo. ¿Para qué tengo que pedírselo a Dios el Padre? Si comparamos ese texto de Lucas 7:11, que es donde estamos, al versículo 13, con el mismo texto en Mateo capítulo 7, vamos a ver que el Señor dice en Mateo capítulo 7, si nosotros le pedimos al Padre, Él nos dará cosas buenas. En Lucas dice el Espíritu Santo. Si ligamos los dos textos, vamos a ver que lo que el Señor está diciendo es cosas buenas que vienen del Espíritu de Dios. Él está hablando de que el Espíritu Santo es una fuente inagotable de gracia para el creyente. Y cuando el creyente está orando al Señor, Él no está pidiendo porque le den 1 milímetro más del Espíritu, porque el Espíritu Santo es una persona que ya mora en el creyente. Lo que Él está pidiendo a Dios es, oh Señor, que tu gracia me asista en el cumplimiento de mis deberes cristianos. Oh Señor, soy un padre de familia y fallo muchas veces criando a mis hijos en tu temor. Reconozco mi limitación, reconozco que muchas veces se me acaba la paciencia, se me agota. Oh Señor, necesito de la gracia de tu Espíritu para poder hacer eso. Oh Señor, soy un esposo y cuando veo mi vida me doy cuenta que hay áreas en las que yo no estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Señor, veo mucho orgullo en mi corazón, veo mucho egoísmo en mi corazón. Necesito de la asistencia de tu Santo Espíritu. Esa es la prueba ácida, hermano. Cuando tú vas a leer la Biblia, no seas tan torpe, no seas tan orgulloso. Tienes que decirle como David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero si Dios no abre nuestros ojos, no podremos ver la maravilla de la ley de Dios. Es Dios que debe iluminarnos el entendimiento. Es Dios que tiene que capacitarnos para cumplir con nuestros deberes cristianos. Y eso lo hace Dios a través de su Santo Espíritu. El hombre que vive en dependencia de Dios acude tantas veces como puede al trono de la gracia. Acude tantas veces como puede al trono de la gracia para suplicar asistencia divina. Hermanos, una cosa es aprender el lenguaje de la humildad y de la confianza en el Señor. Y hay mucha gente que sabe ese lenguaje, que hablan, oh, todo es el Señor, el Señor, el Señor. Yo lo tengo en la mano de Dios. Pero una cosa es hablar de esa manera, otra cosa es vivir conforme a esa verdad. Depender del Espíritu Santo no es conocer un lenguaje piadoso. Depender del Espíritu Santo es tener las rodillas delante del trono de Dios constantemente, diciendo, Señor, sin tu gracia yo sería un demonio andante. Hermano, si Dios retirara su gracia por 5 segundos de nuestras vidas, nos convertiríamos en diablos. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabías eso? Pero gracias a Él que su gracia no se va a ir del creyente ni por un momento, aun cuando no estamos conscientes de ellos. Hemos visto entonces la labor de Dios el Padre, la labor de Dios el Espíritu. Veamos ahora ya por último la labor de Dios el Hijo en nuestra santificación progresiva. Y el texto clave aquí una vez más es 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. El apóstol Pablo en el contexto está hablando aquí a los creyentes de Corintio de que ellos no debían gloriarse en nada que ellos fueran por naturaleza. Pablo dice, mirad, hermanos, vuestro llamamiento, porque no sois muchos nobles ni muchos sabios, según la carne, para que nadie vaya a decir, wow, Dios sí es sabio, mira qué trofeo se llevó. Dice Pablo, hermano, cuidado que fue a lo necio, a lo insensato, a lo débil de este mundo que escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Pero ahora en el versículo 30 y 31 nos dicen que debemos gloriarnos los cristianos. Dice él, mas por Él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, todo lo que hay en nosotros, todo que es digno de alabanza, es en virtud de nuestra unión con Cristo. Todo lo que hay en nosotros por naturaleza, deberíamos taparlo y esconderlo porque no es agradable.
Todo lo que tenemos en nosotros que es digno de alabanza es del Señor Jesucristo, y como estamos unidos a Él, lo hemos recibido de Él. Por eso dice Pablo, el que se quiera gloriar con sensatez, que se gloríe en el Señor Jesucristo. Todas las bendiciones espirituales que hemos recibido de Dios, las recibimos porque estamos en Cristo. Por eso dice Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que hemos recibido, las recibimos porque estamos en Cristo. Pero ¿saben una cosa? Esa no es toda la verdad del asunto. El creyente está activamente involucrado en nuestra santificación progresiva, no solo porque Él es el mediador, no solo porque nosotros estamos en Cristo, sino también a través de otras maneras que veremos bien brevemente. Primero, a través de su morada en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 10. El Señor está activamente involucrado en nuestra santificación progresiva, no solo porque estamos en Él, sino también por su morada en nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Oyeron bien algunos que enseñan que primero uno se convierte a Cristo y después recibe el bautismo del Espíritu? La Biblia no enseña eso. La Biblia no me dice que yo primero me convierto y luego un buen día recibo ese Espíritu Santo y comienzo a hablar en otras lenguas. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es cristiano. Pero sigue diciendo él, pero si Cristo está en vosotros, ¿ven la morada ahí? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cristo está en vosotros. Por eso en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice el apóstol Pablo, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en el creyente. Colosenses capítulo 1, versículo 27 enseña la misma verdad. Cristo vive en el creyente. Pablo está hablando de su ministerio. A él se le dio el encargo de predicar a Cristo a los gentiles, a los que no son judíos. Dice él, versículo 27, a quienes, es decir, los gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Pero yo no entiendo esto. ¿Acaso no dice la Biblia que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en las alturas? Sí, eso es cierto. Y también dice la Escritura que donde quiera que estén 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, Él estará presente. Y también enseña la Escritura que Cristo mora en cada creyente. Pastor, ¿puede usted explicarme eso? No, lo siento, no puedo explicárselo. Vamos a esperar unos años y llegar al cielo. Y tal vez allá podremos entender algunas cosas. Pero hermanos, el hecho de que tú ni yo podamos entender la morada de Cristo en el creyente no elimina la realidad de ese hecho. Cristo mora real y efectivamente por medio de su Espíritu en el corazón de cada cristiano. Y no solo eso, según estos textos que hemos leído, en virtud de la morada de Cristo en nosotros, Él obra como un agente efectivo y activo en nuestra santificación. Pablo dice, ya no vivo yo, y como vive Cristo en mí, todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que mora en mí. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero es una realidad escritural. En segundo lugar, el Señor Jesucristo también se encuentra activamente involucrado en nuestra santificación. ¿Saben cómo? Actuando como nuestro abogado delante de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice el Señor,
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Noten, no es una licencia para pecar, sino para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, delante del Padre, al lado del Padre, a Jesucristo el justo. Decíamos el domingo pasado, usando este mismo texto, que nuestra meta es llegar a una total erradicación de la corrupción que aún mora en nosotros. Pero hermanos, solo alcanzaremos esa meta cuando seamos glorificados y lleguemos al cielo. La realidad es que en esa lucha contra el pecado que aún mora en el creyente a veces aún comete pecado. El creyente no vive en pecado, el creyente no practica el pecado, al creyente le molesta y le duele pecar, pero aún a veces es seducido y peca. En esos momentos el creyente tiene que aferrarse a la promesa de que Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. ¿Saben por qué? Porque cuando un creyente peca, Satanás viene y le dice: ya no te levantes más, sigue pecando, que no vas a poder vencer ese pecado. Ya estás sucio. ¿Qué importancia tiene ensuciarte un poquito más? Pero el creyente tiene que ir ahora delante del trono de Dios, pedirle perdón a Dios, pero con la conciencia de que al lado del trono de la gracia está Jesucristo, diciéndole al Padre: yo pagué por ese pecado. Ahí está Jesucristo delante del trono de Dios, con sus manos y sus pies llagados como una señal eterna de que en su muerte en la cruz todos nuestros pecados fueron purificados, fueron limpiados, fueron lavados. Y cuando el creyente va delante del trono de la gracia y le dice: Dios, he pecado contra ti, perdona mi iniquidad, él sabe que delante del Padre hay un abogado que nunca ha perdido una causa y le dice: oh Dios, yo pagué por ese pecado. ¿Y saben cuál es el sentimiento que viene al corazón de un verdadero cristiano cuando se siente perdonado? Dice el Salmo 130, versículo 4, Jehová, tú perdonas el pecado para que seas temido. No para pecar más, sino para tener temor de Dios. Cuando el creyente dice: oh Dios, tú has limpiado mi iniquidad, dice: ahora puedo vivir en santidad. Y allí está Jesucristo nuestro Señor, intercediendo por nosotros, abogando por nuestra causa. Y finalmente, el Señor Jesucristo contribuye al proceso gradual de santificación del creyente, intercediendo por nosotros constantemente como nuestro sumo sacerdote. Romanos capítulo 8. El Señor contribuye al proceso gradual de santificación intercediendo por nosotros constantemente. Alguien me preguntaba esta semana que pasó: ¿cómo es eso de que el Señor tiene que orar por nosotros si Dios el Padre nos ama? ¿Por qué tiene Cristo que orar por nosotros? Hermanos, porque la Trinidad, la Trina Deidad, tiene un orden interno. Todo lo recibimos del Padre como fuente, por medio del Hijo y por la agencia del Espíritu. Todo, absolutamente todo. Y es bueno para el creyente saber que todas las bendiciones que recibimos a diario, las recibimos porque el Señor Jesucristo es nuestro mediador. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34, ¿qué pues diremos a esto? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si es Dios el que justifica? ¿Quién es el que condenará, si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios abogando, el que también intercede por nosotros. Y esta palabra está en un tiempo presente, por lo tanto está hablando de una obra constante, continua. Él está intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, 23 al 25 es un comentario inspirado de Romanos capítulo 8, versículo 34. El apóstol autor de los Hebreos aquí está hablando del sacerdocio antiguo testamentario. Como ustedes saben, el sacerdote en el Antiguo Testamento era mediador entre el pueblo pecador y el Dios santo. Pero ¿qué sucede? Que los sacerdotes, como eran seres humanos, morían, entonces tenían que ser sucedidos. Es decir, moría un sacerdote, entonces venía otro sacerdote que lo sustituía. En el caso de nuestro Señor Jesucristo no fue así, porque Él es nuestro sacerdote
murió en la cruz, pero resucitó y todavía continúa siendo nuestro sacerdote. Dice aquí, versículo 22, capítulo 7, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o si quieren traducirlo de otra manera, Cristo tiene un sacerdocio intransferible. Hermanos, es una blasfemia delante de Dios llamarse en esta dispensación sacerdote del Dios Altísimo. Es una blasfemia porque nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó. Y dice aquí, por cuanto Cristo permanece para siempre, su sacerdocio es intransferible, es inmutable. Él no le ha dado derecho a nadie de llamarse sacerdote en esta dispensación. ¿Y qué hace Cristo, nuestro sumo sacerdote? Versículo 25. Por lo cual, por cuanto permanece para siempre y nunca verá muerte, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para siempre vive nuestro Señor, para siempre intercede por nosotros. Y cuando el apóstol aquí dice que Él puede salvar perpetuamente, lo que está diciendo es esto. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo hace unos años atrás, o quizá algunos de ustedes meses atrás, el Señor nos salvó. Y olvídense, la salvación no se pierde. Pero el Señor tiene ahora que llevar esa salvación hasta su final en la glorificación. Y lo que Él está diciendo es, el Señor puede llevarnos hacia ese final en una forma eficaz. ¿Por qué? Porque Él está intercediendo constantemente por nosotros. El Señor está orando por nosotros, hermanos. Y si tomamos el modelo de oración de Juan capítulo 17, cuando Cristo oraba al Padre, ¿qué oraba Cristo al Padre? Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, tenemos derecho a pensar que ahora mismo en los cielos nuestro Señor Jesucristo está pidiendo por lo mismo. Entre las cosas por las que Cristo está pidiendo por nosotros, Él está pidiendo santificación. Yo tengo la firme convicción de que solo en el cielo nosotros sabremos de cuántas cosas Dios el Padre nos libró por la intercesión eficaz de Dios el Hijo. ¿Cuántas veces estábamos a punto de sucumbir a la tentación? ¿Cuántas veces Satanás había abierto la puerta de la tentación en bandeja de plata y sus pies estaban a punto de resbalar cuando providencialmente algo ocurrió que trastornó, gracias al Señor, tus planes? Hermano, cuando llegues al cielo sabrás que en aquel momento, cuando el diablo estaba llevándote al pozo de la desdicha, nuestro Señor Jesucristo estaba intercediendo por ti en oración. Al igual que cuando Dios vio en el futuro que Pedro iba a ser tentado, le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero sabes una cosa, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y gracias a Dios que Cristo mismo dijo en una ocasión, oh Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Hermano, ¿sabes por qué tú vas a llegar al cielo seguro? Porque Cristo no cesa un segundo de pedir por ti. Hay muchas aflicciones en la vida presente, muchos problemas, turbaciones, tentaciones, pero Cristo está delante del trono del Padre pidiendo, Señor, que su fe no falte, que su fe no falte, ni un solo segundo. Dios el Hijo también está involucrado activamente en nuestra santificación. Bien, hermanos, como hemos podido ver, cuando la Escritura dice que el Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, el Señor no vino únicamente a salvarnos de las consecuencias del pecado, no, sino también del pecado mismo. El Señor Jesucristo vino a hacer posible nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Oh hermanos, la santificación tuya y mía era parte central del propósito salvífico de Dios. Y el entendimiento de esta gloriosa verdad, ¿saben lo que produce en el creyente? ¿Saben lo que produce en el creyente, en el verdadero creyente? Una motivación más grande para cumplir con su responsabilidad en el proceso de santificación.
El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12 al 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y saben cuál es la motivación? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, tomando en consideración que es el Dios Trino quien está obrando en vosotros esa santificación. Hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien que clame ser creyente y que clame tener comunión con el Dios de la Escritura, al mismo tiempo manifieste un desinterés total en esa obra de santificación en la cual Dios Trino está tan interesado y tan activamente involucrado? ¿Cómo es posible que una persona clame ser creyente si no le interesa vivir en santidad? ¡Eso es imposible! Dios está interesado en nuestra santificación. Dios está activamente involucrado en ello. Esta tarde vamos a considerar precisamente el papel que juega el creyente mismo como agente activo de su propia santificación. Pero en lo que llegamos a esta tarde, yo tengo una petición para ustedes, hermanos. Hermanos, hoy es el día del Señor. Hoy no es el día para estar viendo el gordo de la semana, o yo no sé qué otro programa de televisión, no sé ni cuál están dando en estos momentos. Hermanos, hoy es el día del Señor. Hoy es el día de llegar a casa con estas cosas en mente. Comenzar a darle gloria a Dios y decirle, oh Señor, yo no sabía esas cosas. Oh Señor, mi mente se ha abierto, ahora entiendo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están obrando activamente en mí porque soy creyente. Oh Dios, motívame a vivir en santidad. Hermanos, este es el día para pensar en estas cosas y para pedir a Dios que nos dé un corazón preparado para venir esta tarde a ver cuál es nuestra responsabilidad en este asunto. Vamos a orar. Oh soberano Señor y Dios, qué grande eres tú y cuán grande es tu amor para con nosotros. Nos maravilla pensar que un Dios como tú estés preocupado por criaturas como nosotros. Nos maravilla pensar que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están preocupados por nuestra santificación. ¿Y quiénes somos nosotros, oh Señor? Oh Padre, prepara nuestros corazones en esta tarde para pensar en estas cosas, para meditar en ellas. Oh Dios, arranca de nuestro corazón una verdadera adoración a ti por las cosas que tú haces por nosotros. Y permite que esta tarde podamos venir con corazones preparados para poder saber cuál es nuestra responsabilidad en todo este proceso y así poder glorificarte con una vida de verdadera santidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.